En el programa Memorias que Perduran de hoy, nuestra conversación estará centrada con una docente de la Universidad Mayor de San Simón. Actualmente ella es la directora del Centro de Planificación y Gestión, el CEPLAC, unidad que depende de la Facultad de Economía. Conversaremos recordando un poco la infancia, pero también el desarrollo laboral y profesional que ha logrado a lo largo de tanto tiempo. San Simón fue el espacio laboral de realización profesional y estaremos recordando también varias etapas de esta incursión en la docencia y después en el plano de la investigación. Nuestra entrevistada es la doctora Carmen Ledo García, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Doctora, su saludo inicial para el público que verá el programa. Muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy contenta de poder compartir este programa que es realmente un remanso para nuestra sociedad, el permitir de recordar nuestra vida, recordar lo que hemos sido, lo que somos y ojalá lo que estamos sembrando. Muchísimas gracias, agradecerle y felicitarle por este programa, por esta iniciativa. Doctora, no voy a preguntarle dónde nació, se supone que nació en Cochabamba. Sí, cochabambina, de una familia católica, mi papá, mi mamá, que en paz descansen, siempre nos han cultivado ese espíritu, no solamente de amar a la llasta, sino también de tener mucha sensibilidad con la sociedad. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia? Sí, yo recuerdo que venimos de una familia de clase media en la que había que entender que a veces había, a veces no había, y yo estudiaba en la escuelita Cobija. Nunca me olvidaré de que mi papi me llevaba en bicicleta y un día yo le dije, ¿por qué mis hermanos están en el Merinol y yo no? Entonces, me acuerdo que mi papá seguramente no tenía cómo contestarme. Eso fue hasta el tercer año y luego pasé al Merinol. Pero fueron años muy lindos. Yo recuerdo las profesoras que tuve en la escuelita Cobija, que ahí estaba en la Baptista y que es Mayor Rocha. Mayor Rocha, sí. Entonces fue una etapa preciosa también, que recuerdo, bueno, hasta el tercer año de colegio y luego ya pasé a la escuela Merinol primero y luego al colegio Merinol. ¿Y qué tal le fue? Bueno, en realidad ya el cambio, la transición fue pues diferente, ¿no? Empezamos en el Merinol, la formación no solamente académica, sino también de los valores, era muy importante. La Madre Cristela nos llevaba por caminos, diríamos, de la fe, que eso es importante en la vida. Y luego ya en colegio fue un excelente espacio también de formación. Creo que ahí el profesor Rico, que era el profesor que llevaba adelante, nosotros todavía en la promoción 76, éramos curso de mujeres y curso de hombres, ¿no? Separados. Éramos separados en esa época. En realidad no nos juntaban con los grupos de los hombres, pero la formación en el ámbito de las matemáticas, de las ciencias exactas, era muy alto. Creo que eso fue, podríamos decir, la semilla, ¿no? Que ayudó a mí a poder encauzar lo que soy hoy día, ¿no? Ahora, el colegio normalmente, además de lo académico, enfatiza lo deportivo. ¿Ha hecho deporte? Ese es un tema que nunca he hecho deporte. En realidad, yo me dediqué más al tema. Bueno, a mí me fascinaron las matemáticas desde la escuela, y ahí me acuerdo que el profesor que tenía, que él incluso, bueno, mientras jugaba a mis compañeros, yo hacía matemáticas en la pizarra. Me encantaba resolver los programas del Baldor, creo que los he resuelto todos. Entonces, mientras todos jugaban, yo hacía matemáticas. Cuando estaba aburrida, hacía matemáticas. Y él me dijo un día, tienes que estudiar o economía o ingeniería. Así me lo dijo. Y yo terminé haciendo fila en economía. No sabía lo que era la economía, no había tenido ningún tipo de
de posibilidad de entender. Entonces se dará cuenta que el tema deportivo siempre lo dejé a un lado. Bueno, son cosas, ¿no? Es cierto que en el colegio sí se practicaba mucho deporte, habían clases de educación física, había con campeonatos deportivos, pero yo nunca participé. ¿Y cómo es que decidió finalmente ir a estudiar economía? Por eso, llegué a la universidad, había que dar examen de ingreso, y ahí dijeron, bueno, se abrió economía de pronto, entonces yo dije, me acordé del profesor que me había dicho economía o ingeniería, y entonces me fui a economía. Empecé economía sin saber lo que era la economía, pero la verdad es que yo creo que la economía me fue cautivando, ¿no? Empecé a escuchar todo lo que era el relato de la historia de la economía, y ahí empezaron a nacer o a resurgir las cosas que mi familia me había enseñado, ¿no? El tema de la sensibilidad, el tema de pensar en los pobres, de pensar en las desigualdades. Entonces, todo eso fue acompañando una etapa de formación en la que ya mi papi después me decía, primero hay que ser, me decía mi papá, primero. Mi papá y mi mamá han tenido mucha influencia en todo lo que he hecho. Entonces, él siempre me iba bajando, ¿no? Un poco a tocar el piso, porque yo ya quería ser la revolucionaria del cambio de las estructuras y de que todo se modifique. Y él me iba frenando un poco porque, bueno, él me decía, primero tienes que aprender y después seguramente. Entonces, y la verdad es que han sido etapas difíciles también, ¿no? Porque de una o de otra manera ese sueño por cambiar la sociedad, por tener, ojalá reducir las injusticias sociales, hicieron de que tengamos grupos de trabajo muy importantes dentro de la facultad de discusión y de debate. Nos tocaron también momentos de dictadura. Y de hecho ese espíritu de querer buscar que no haya tantas desigualdades seguramente ayudó a que yo forme parte de los grupos, diríamos, de soñar en que había otro mundo posible. Entonces ahí formé parte de grupos de derechos humanos y justo tocó la dictadura, entonces a mí me tocó también quedar presa. Estuve presa y claro, mi papá es ahí cuando uno está en esa situación, el único que da la cara es la familia, ¿no? Mi papi estaba residenciado junto conmigo, íbamos a firmar todos los días a lo que era, ahí en la plaza, creo que era la DOP, el Departamento de Orden Político, no sé qué era. Pero la cosa es que todos los días, 6 de la mañana, salíamos a firmar con mi papá. Y claro, ahí yo creo que fue un momento también complejo en mi vida, porque alguien me había dicho, podemos ganar la full, porque ya como yo había llegado a ser, digamos, conocida, y por una búsqueda era la desdolarización, nunca me voy a olvidar, el 7 de febrero del año 1980. Entonces, querían que vaya a la full. Entonces yo le dije, ¿tú sabes quién firma cada día por mí? Es mi padre, yo no me voy a meter en nada. Y ahí fue que me dediqué solo a estudiar, ¿sí? En realidad la vida cambió, sentía también una pena por mis padres, ¿no? Aunque mi mamá siempre me ha empujado, ¿no? Mi mamá siempre ha sido una mujer muy de lucha, pero creo que ahí el tema del respeto también a estos papás que han hecho tanto por mí, entonces me dediqué solo a estudiar, aunque me digan chalpiri, ahí solo estudiaba. Ya. Ahora, terminada la formación académica, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo en realidad terminé economía y luego me fui, empecé a trabajar en el INE y ahí salió una posibilidad de hacer una maestría, nunca me olvidaré, en Chile. Entonces me fui a Chile a hacer la maestría en demografía y luego volví ya con otros elementos que la economía no me había dado, ¿no? La parte de la sensibilidad social un poco más. Y ahí empecé, bueno, ya había empezado a trabajar en economía. Terminé el año 82 y el 83, en mayo del 83 empecé a dar clases de álgebra en primer semestre con 300 alumnos, pero nunca me voy a olvidar. Y entonces yo enseñaba matemáticas y luego me tocó llevar estadística con el profesor Roberto Valdivieso, que es mi maestro, que hasta ahora lo quiero y lo respeto mucho.
y me saqué 100 con él. Entonces me buscaba en el patio un día, en el patio de la facultad, Ledoy, me decía, Carmen Ledoy, y me dice, bueno, me has ganado. Mañana tienes clases en el aula, no me acuerdo qué aula. Entonces yo le dije, no, porque eran mis mismos compañeros a los que iba a dar clases. Y fui a dar clases. Mi primera clase fue terrible, porque claro, eran mis mismos compañeros de curso y me quedé mirando solo a uno y bueno, desde ese día hasta hoy, que son 42 años, doy clases y la verdad que agradezco a Roberto. Luego me tocó dar examen de competencia, me titularicé después de los años 90 en 2 materias y en realidad yo trabajaba mucho para la cooperación internacional. En realidad fui consultora muchos años de Naciones Unidas, del BID, del Banco Mundial. He trabajado muchísimo para la cooperación internacional hasta que yo tenía en mi corazón el sueño de hacer un doctorado. Ese era un pendiente personal. Entonces fui buscando becas por aquí y por allá y mandé a muchos países mi currículum. Me acuerdo que logré ir a Chapel Hill en Carolina del Norte y me dijeron, mire, este año no, el próximo quizás. Y los holandeses me dijeron, you're welcome, sí, me dijeron bienvenida. Eso fue en noviembre del año 88 y bueno, ahí agarré y dije, bueno, nos vamos a Holanda. Y nos fuimos la familia, mi esposo, mi hija y yo. Entonces fue una aventura difícil porque ya no era muy jovencita, había una responsabilidad familiar también y la verdad es que los holandeses son gente muy linda. Ahí estuve 4 años terminando el doctorado y ya después de volver del doctorado, obviamente por un tema ético, yo tenía que devolver a la San Simón lo que la San Simón hizo conmigo. Y desde mi retorno el año 2002 a Bolivia, ya no me he salido, he entrado cama adentro a hacer. Primero, trabajaba en el CESU. Sí, en el CESU he trabajado desde que se inició. Pero un día vi en el periódico que decían era el profesor Jan Feyen, que convocaba a un examen de competencia y concurso de méritos para la dirección del CEPLAC, que era un centro bifacultativo de Economía y Arquitectura. Y yo he hecho mi doctorado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft. Entonces yo decía, Economía y Arquitectura, esto es para mí. Claro. Y di el examen, el profesor Feyen fue miembro del tribunal, luego estuvieron Jan Berardi, y bueno, habían en esa época tribunales locales e internacionales, y gané. Y gané, bueno, si bien es cierto que es una maravilla ser centro bifacultativo, el drama es como cuando hay 2 papás, ¿no? ¿Cuál papá se encarga del hijito? Y en una primera etapa sí hemos tenido mucho apoyo de ambas facultades, pero ha llegado un momento en el que ha habido un desinterés de las 2 facultades. Y entonces ahí tener 2 papás ha sido difícil, ¿no? Yo siento que el CEPLAC ha sido como el hijo OPA, que economía siempre nos ha ayudado económicamente, pero no teníamos personal. Entonces, ¿qué ha sucedido con el personal? A medida que entraban los rectores, dicen que el CEPLAC es una Suiza, porque todos los exiliados han empezado a venir al CEPLAC, lo cual ha dado vida, digamos, ¿no? El CEPLAC es un centro que, primero, cuando yo entré, se acababa el financiamiento belga, entrado en la época de las vacas flacas, pero el ímpetu, la búsqueda de mucho financiamiento internacional ha hecho que el CEPLAC ahora es un centro de referencia, no solo nacional, sino internacional, lo cual me alegra profundamente. Ahora, efectivamente, el sueño que yo tengo es de que ojalá se pueda conseguir, ¿no? Que los jóvenes, que son los que están formándose a nivel doctoral, puedan llevar adelante, ¿no? Que puedan hacer de que esto no se muera, ¿no?
Doctora, convendría un poco decirle al público de qué se ocupa el CEPLAG, el Centro de Planificación y Gestión. Sí, es realmente interesante y le agradezco mucho. De hecho, surge como un centro bifacultativo y el CEPLAG es un centro de investigación inter y transdisciplinaria. Las actividades que se desarrollan tanto en el campo de la economía, que es el campo original, digamos, como en el campo del espacio social, del espacio, y también en el campo del manejo matemático, ¿no? De hecho, el CEPLAG es un centro que ha logrado insertarse en dinámicas de investigación profundas en temáticas que tienen que ver con el desarrollo y particularmente en mi caso, yo desde antes, desde los 80, que empecé trabajando con la temática del agua. De hecho, me acuerdo que en realidad llegó un francés y había visto mi nombre entre los miembros de la Unión Internacional del Estudio Científico de la Población y él llega y me dice, hola prima, yo he sido contratado por la General Deux, pero a mí me interesa conocer Cusco, me dijo, yo quiero ir a Cusco, así es que te paso el proyecto. Y me lo pasó. Yo la verdad he entrado a trabajar el tema del agua en pañales. Entonces, recuerdo de que empecé trabajando como parte del equipo del Plan Maestro de Agua para Cochabamba y cuando empecé a trabajar el tema como economista, que yo pensaba que lo único que diferenciaba eran los ingresos, encontré que el agua era una de las variables que mayor diferenciación produce en la sociedad. Entonces yo recuerdo de que cuando salieron los resultados, iba a mis colegas primero a presentarles de que la situación del agua en Cochabamba era peligrosísima, que la gente más pobre, hasta el 10% de su ingreso familiar pagaba por 1 o 2 cubos de agua, que la gente que tenía más ingresos pagaba 2%, pero consumía 1 cubo por día. Entonces, datos que nadie me escuchaba, hasta que recuerdo que un día me llama Roberto Lacerna a Holanda, y estaba yo en Holanda, la Guerra del Agua fue en abril del 2000, y me llama y me dice, Carmen, tú dijiste que había relación entre mortalidad y agua, mándame todos los datos que puedas. Y era la guerra, entonces yo mandé todo lo que pude, pero el agua nunca me dejó, o yo no lo dejé, porque cuando hice mi tesis doctoral, la variable que más aparecía como elemento de vulnerabilidad y de diferenciación era el agua. Entonces el agua, yo no lo he dejado, no me ha dejado y seguimos trabajando con el tema agua. El CEPLAG ha hecho muchísima investigación sobre temáticas de agua, debemos tener una base de datos valiosísima. El sueño del CEPLAG es ahora generar un observatorio de datos para toma de decisiones. La idea es convertir todas las bases de datos que hay abiertas para que la gente que quiera pueda ingresar. Ante todos los jóvenes, el gran drama de la investigación en Bolivia es la falta de datos. Y creo que eso que yo lo he vivido y lo he sufrido, no quiero que los jóvenes lo sufran. Entonces, estamos armando, ya tenemos comprado el equipamiento. Yo guardo la esperanza de que pronto vamos a poder hacer esta posibilidad de apertura de la información, no solamente en temas de agua, también en temas de migración, se trabajan temas, ahí está María Esther Pozo trabajando con nosotros todo lo que tiene que ver con feminicidios, Mireya Sánchez trabaja todos los temas que tienen que ver con la currícula oculta en la San Simón, luego se están haciendo trabajos de nutrición, de desarrollo, hay temáticas que tienen que ver con el urbanismo, con la parte política. Entonces, realmente se ha convertido, y también ahora estamos en agroecología. El sueño de este proyecto con los suizos es de ver qué es lo que pasa con los saberes ancestrales, si se mantienen, no se mantienen, o cuántos se han separado. Estamos trabajando tanto en tierras bajas, en Yuquis y Huracarés, en tierras altas con la zona de Tapacarí, Chaya, y estamos, ojalá sea el modelo de lo que pueda significar un espacio de preservación ecológica y de dinámicas agroecológicas saludables en Piusi y Apote. Entonces, estamos en esos sueños de hacer investigaciones que nos ayuden a generar incidencia en la política pública. También trabajamos con unas plataformas de formación juvenil.
se llama Plataforma Bolivia Construye. La idea es formar jóvenes para que sean esa masa crítica que el país requiere y que pueda tener, ojalá, las posibilidades de ir para adelante. Y agradecer mucho a la cooperación sueca. Desde los años, yo diría desde el 2010, el ASDI ha apoyado al CEPLAC. Primero con un programa se llama Hábitat y Medio Ambiente, donde se han formado 5 doctores. Y ahora estamos con un programa que tiene que ver con ciencias sociales y humanidades, donde estamos formando a 10 doctores. Entonces, el sueño va a ser de que el próximo año, a fines del otro año y ojalá hasta mitad del 2026, tengamos 10 nuevos doctores formados. Yo ahí diré misión cumplida. ¿Y son doctores de San Simón? En realidad es interesante porque se ha logrado articular los esfuerzos de 10 centros de investigación y 5 facultades. Por primera vez nos hemos unido todo el área de las ciencias sociales y gracias a esa alianza es que la cooperación sueca hemos concursado y la cooperación sueca ha aprobado este proyecto. Entonces es un proyecto que trabaja de la mano con la Universidad de Gotemburgo. El comité académico está formado por 10 doctores locales y 3 doctores de Gotemburgo. Anders Burman, que es mi contraparte sueca, está absolutamente contento con el desempeño del programa. Los representantes del ASDI en Bolivia están muy entusiastas de que esto no se termine una vez que acabe el proyecto y estamos en esa lucha, ¿no? La verdad es uno de los primeros programas de doctorado local que ASDI está financiando. Hemos llevado adelante la evaluación de medio término y nos queda esta etapa para culminar. Yo siento de que el viaje que han hecho los jóvenes a Suecia ha ayudado a cimentar las ideas y un poco como la guerra de Ucrania nos hizo tanto daño porque nos redujeron el presupuesto. Yo digo nos ha hecho daño porque en realidad el 56% de los recursos que estaban asignados para los programas de este tipo en Bolivia los cortaron. Entonces logré conseguir un programa Erasmus. Este Erasmus es unos programas de la Unión Europea que permiten el viaje de los jóvenes por 2 o 3 meses a Europa y a Inglaterra, ¿no? Lo cual ha sido maravilloso también porque ahorita tengo 3 que están, uno en Inglaterra, otro en Alemania y otro en España. Entonces, la internacionalización, yo la verdad que agradezco a Dios, agradezco a la vida haber podido salir, porque eso me ha abierto la cabeza también. Y espero y pido a Dios que me ayude a mantener siempre la humildad, ¿no? Porque yo creo que la humildad con la que mis padres nos han forjado el camino ha permitido, ojalá, romper estos elementos de envidias, de vanidades y de cosas que a veces nos hacen mucho daño, ¿no? Doctora, me gustaría conversar sobre el tema del agua y Misikuni. ¿Cómo va esta alternativa que de verdad funciona, no funciona? Es un tema maravilloso el que toca usted. Sí, la verdad es que tanto hemos esperado Misikuni, Asikuni y todo lo que se ha dicho del tema del agua. Yo siento dolor cuando veo lo que está sucediendo. En realidad, evidentemente, se ha logrado hacer la presa, es una mega presa, pero yo nunca pensé de que se podía haber tenido esa, yo digo, chispa, viveza, no sé cómo llamar, pero viendo ya los detalles de la letra chica, en realidad la oferta de Misikuni es venta de agua en bloque. ¿Qué quiere decir venta de agua en bloque? Y eso es venta de agua a megatanques. Pero desde el megatanque tiene que haber aducción hasta la casa. Y la aducción hasta la casa significa obras de ingeniería. Y eso, ¿quién se va a encargar? Entonces, el drama ahorita es que los megatanques están listos, pero las aducciones no. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué se está haciendo? Se ha priorizado la energía eléctrica. Entonces, si bien es cierto que esa caída de Joverancho es de 120 metros, es muy fuerte, siempre se pensó que iba a ser para energía. Pero lo que se pensaba es que toda el agua que sale tenía que haber sido distribuida, una parte para riego y otra parte para consumo humano. El Llauquinquiri
el río prácticamente ha sido rebasado. Entonces las aguas que han ido desechando por el río han llegado a colmatar la zona y lamentablemente como no hay un sistema de eliminación de aguas grises ni negras, en menos de 1 kilómetro las aguas cristalinas se vuelven negras. Entonces, sabiendo que había un daño muy fuerte, han empezado a hacer tuberías hacia el río Chocaya y ahora están votando por los dos. Pero yo digo, por favor, ¿por qué no hicieron atajados o buscaron algún mecanismo para poder hacer de que esa agua vaya a regar las zonas y no la colmate ni se genere este desastre ecológico? Entonces, y esa es una cosa. La otra cosa es de que el bloque ya está en la zona sur, porque es de Joverrancho hasta Uxpa, pero todavía no están las aducciones, entonces hay una gran cantidad de agua que va fluyendo por el río, ¿no? Entonces es muy triste porque efectivamente si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más, porque el agua es vida, pero también el agua es muerte. Si vemos la incidencia de la morbimortalidad en Cochabamba, entonces es impresionante ver que antes se decía patología de país pobre, ¿no? Episodio diarreico agudo, infección respiratoria aguda. Pero ahora ya hemos rebasado eso. Estamos con problemas de cánceres, estamos con problemas gastrointestinales, el tema de la diabetes mellitus, los problemas renales crónicos, la hipertensión, la obesidad. Bueno, es un cúmulo de enfermedades que tienen que ver con la comida, tienen que ver con el agua y tienen que ver lamentablemente con una falta de una estrategia de desarrollo que nos permita, pues yo digo, el agua es un elemento que aglutina muchos aspectos y que de una o de otra manera debería ayudar a la sociedad, a los gobernantes, a pensar que más allá de un tema político es un derecho humano, ¿no? Claro. Es un derecho a la vida. Entonces, es un tema que se dará cuenta, he empezado yo trabajando y sigo, y ahora incorporando el tema de la salud, ¿no? El tema de la nutrición, la morbimortalidad, que siempre, digamos, ha estado en los hogares más pobres presente, pero ahora lo que preocupa es porque un episodio de diarreico agudo con una sal de rehidratación uno puede superar, pero un daño gastroenterológico que ya es provocado por una patología mucho más fuerte o por una bacteria, ya no son cosas simples, ¿no? Ya se necesita mucho más recurso, necesita mucha más tecnología médica. Entonces creo que es hora de que los gobernantes, los que deciden por nosotros, empiecen a retomar la responsabilidad civil de que nosotros necesitamos crear espacios habitables, humanamente justos, con igualdad de oportunidades para todos y para todas, ¿no? Lamentablemente Cochabamba es una ciudad partida, es una ciudad dividida, es una ciudad donde claro, el orgullo de la belleza del paisaje, pero también espacios de desolación y de abandono, ¿no? ¿Dónde está la división, doctora? Bueno, la división, eso me acuerdo, nunca me olvidaré, el ingeniero Pareja, que en paz descanse, me decía, no puede decir usted que la red termina cuando los barrios pobres empiezan. Me acuerdo con tristeza porque yo seguramente lo dije, porque si nosotros vemos los mapas parecen reflejar eso, ¿no? Hay mucha cosmética. Y la verdad es que nosotros no necesitamos cosmética, lo que necesitamos son obras de ingeniería y de infraestructuras serias. Entonces, claro, si uno va viendo el mapa, el tema de la conformación de la cuenca alta, media y baja, ya de hecho nos dice muchas cosas, ¿no? La cuenca alta, todos tenemos tanque alto, tanque bajo y no sabemos cuándo hay escasez de agua. Pero en la zona sur, lamentablemente, es cuenca baja, no hay redes de distribución de agua, no hay un sistema de dotación de agua segura, entonces la gente tiene que hacer lo que puede. Y ahí están los pequeños operadores locales, que en el fondo yo digo hay que darles gracias por lo que han hecho, pero no es su misión. La misión es del Estado de una dotación de agua segura, porque puede ser muy cristalina, pero no sabemos si ahí hay metales pesados, plaguicidas, pesticidas y qué barbaridades habrá. O los pozos, hay tanto, mire, en el año 2012 habían 1.200 pozos, ahora son más de 2.800. Están uno tras del otro, pero no hay sistema de alcantarillado, entonces las aguas se juntan.
Y entonces se puede dar cuenta el riesgo de salud es extremadamente alto. Entonces, sensiblemente, parecería, si uno camina un poquito, que un tractor hubiera llevado un poquito más allá a los barrios, pero si va a Sibingani, Caracara, es como si le han asfaltado, pero es cosmética, es make-up. Claro. Sí, en el fondo es como si el tractor hubiera llevado un poco más allá y uno ve, ¿no?, los cerros con tristeza, ¿no?, porque se podía haber planificado mejor. Se podía haber pensado, yo lo que veo es, mire, el año 2012 había 9.000 hectáreas que cubrían, porque lo triste es que la ciudad está sobre el acuífero. Ahora son 16.000 hectáreas. Son alrededor de 7.000 hectáreas que han aumentado en 10 años y nos dicen que no hemos aumentado más de 30.000 personas. Entonces, ahí hay algo que está mal. Claro. Hay algo que está equivocado. Entonces, creo que como cochabambinos tenemos que recuperar, incluso hacer censos locales, empezar a repensar esta necesidad de construir una Cochabamba para todos, ¿no? No solo eslogan. Se dice Cochabamba, ciudad jardín. Yo digo ciudad con pocos jardines. El sur parece desierto, ¿no? Lamentablemente. Ahora, la zona sur es la que sufre falta de dotación de agua. Todo el sur, empezando desde Sacaba, Lava. Viene sur Cochabamba. Nos vamos a Colcapirua. Nos vamos a la zona del Calvario. Sí, donde además está pintado que es una zona de riesgo de inundación y hay casas. No hay ordenamiento del territorio. Sí, entonces cada año, ahora estamos sufriendo que en las riadas, que las torrenteras, porque incluso es triste, el programa de manejo integral de cuencas ha sido cerrado. Y entonces, claro, vivimos en un peligro constante porque está pintado que gran parte del cerro es de riesgo de deslizamiento. Entonces, para eso eran la franja de seguridad, el Parque Tunari, la forestación, era para evitar que se nos venga el cerro. Pero ¿quién hace caso? Ahora lo que interesa es el dinero, es el mercado inmobiliario. Entonces, la ciudad se ha expandido sobre el acuífero y está destruyendo los cinturones verdes, el cinturón ecológico. Entonces, yo digo, hay necesidad de repensar nuestro futuro, ¿no? Porque si no, ya no por nosotros, por nuestros guaguas, por nuestros nietos, por lo que viene más adelante, ¿no? Doctora, ¿y quiénes tienen que repensar esta alternativa? Los que tienen que repensar son los que nos dirigen, ¿no? Las autoridades nacionales, regionales y locales. Pero yo creo que el movimiento social, los académicos, no podemos quedarnos callados. De hecho, yo creo que la investigación en este país es una investigación que debe estar dirigida a la acción, pero fundamentalmente debe estar dirigida a quitar velos, a decir lo que está pasando, a no tener miedo. Por eso se necesita una formación dura, porque si, claro, viene alguien y a uno le amenaza, entonces ahí las cosas se ponen difíciles. Pero si uno sabe que ha estudiado y ha estudiado por un principio ético, para responder, para dar cuenta, para dar cuenta a Dios, pero todos tenemos que dar cuenta algún día en nuestra vida algo. Entonces uno no puede callarse con la injusticia, ¿no? Y uno tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Y creo que hay muchos errores, lamentablemente, que se están cometiendo estamos hablando de los 3 ámbitos, nacional, regional y local, pero en lo local hay problemas serios que yo creo que las autoridades locales, alcaldes, consejeros, tendrían que dar voz a los que no tienen voz y de una manera u otra resolver estos problemas que son estructurales, pero que requieren una solución. El alcalde ahora está en campaña para ser presidente. El alcalde en campaña y gran cantidad, como le digo, Cochabamba es un gran mercado de tierras, ¿no? Es un mercado de tierras en el que le estoy diciendo, es un valle semidesértico donde teníamos que haber cuidado el agua. Pero mire los asentamientos en el Parque Tunari, en todas las zonas de recarga del acuífero. Yo me acuerdo que fui a hacer una presentación, hicimos un estudio para el BID de lo que se llamaba Smart Cities, ¿no? Ciudad inteligente. Y llegamos a socializar el trabajo a un evento en Colcapirua. Y uno de los jóvenes que era el encargado de la alcaldía de Tiquipaya me dice, señora, usted es muy antigua, ya no existe urbano rural, todo es urbano urbanizable.
Entonces, claro, yo ese rato, claro, me dijo Antigua, entonces no entendí el mensaje. Después entendí la ley 247 que ha hecho. Dibujo libre para ampliar las huellas urbanas. Y Tiquipaya, todo su distrito 3, 4 y 5 es urbano. De la zona este donde ha habido los terribles problemas de los deslizamientos, de muerte, de Mazamorra, la cuenca Taquiña, Pintumayo, todas esas cuencas están en peligro y peor ahora sin un programa de manejo integral. Entonces fue terrible, ¿no? Porque ahí yo dije, realmente qué tristeza, era un joven, que me diga Antigua, bueno, no importa que me diga Antigua, pero que me diga que no hay urbano rural, por favor, urbano urbanizable, y por eso han loteado el Parque Tunari, porque es supuestamente urbanizable. Imagínense qué tristeza, ¿no? Este paraíso, porque Dorminía decía que Cochabamba era un paraíso, es verdad, pero cada vez nos estamos quedando más secos y sin menos posibilidades de futuro. Doctora, cambio de tema y me gustaría hablar sobre el censo de población y vivienda, donde el CEPLAC también ha estado implicado en esta actividad. Sí, hemos estado implicados con un grupo que se llama en la ruta del censo. En realidad, ella desde hace mucho tiempo, Mario Galindo, que es un economista que ha estado siguiendo, nos hemos ido involucrando desde el censo 2012, el 2001, el 2012 y ahora el 2024. Habíamos soñado que el INE nos iba a escuchar. Entonces nosotros hicimos muchísimos trabajos de incidencia de por qué había que modificar algunas preguntas, insertar otras. Y bueno, nos tuvieron un año diciendo que sí. Entonces llega una reunión para decir se va a consensuar la boleta y la sorpresa fue terrible. Primero dicen, los encuestadores no entienden la diferencia entre vivienda y hogar. Yo le digo, ¿qué? Vivienda, espacio construido, el hogar son las personas que habitan en él. Desde el año 76 se trabaja esa diferenciación, porque la vivienda es el espacio donde uno entra, pero donde uno entra pueden haber muchos hogares y cada hogar tiene su conformación propia. No, rompen. Lo primero que dicen, ya no se va a hacer la diferencia. Gran angustia. Luego dicen, no es necesario pensar en incorporar el tema del distrito. Yo le digo, ¿cómo? Nuestras ciudades son partidas, son divididas y lo que necesitamos es diferenciar norte, centro, sur, hacer un análisis intraurbano, porque el problema en Cochabamba es un norte-sur, el problema en La Paz es al revés, los pobres en el norte y en el sur los ricos. En Santa Cruz lo mismo que en Cochabamba. Le digo, necesitamos trabajar por distritos, nada, lo borraron el distrito. Entonces ya llegó un punto en el que nada de lo que dijimos incorporaron en la boleta y claro, nosotros habíamos pedido de que por favor el personal de trabajo de campo sean los estudiantes o docentes universitarios, porque no es que tengo nada contra los jóvenes de colegio, sino no tienen la formación. Lamentablemente un censo necesita conceptos. No son difíciles, pero uno necesita, por ejemplo, saber qué es un nacido vivo. Entonces puede la persona decir cuántos hijos nacidos vivos ha tenido y la persona puede no entender, puede pensar que si se ha muerto ya está muerto, pero en realidad el nacido vivo es aquel que manifiesta cualquier signo en el momento del alumbramiento, pero eso se necesita que el chico lo maneje bien. ¿Quién es una persona económicamente activa? También tiene que saber muchos conceptos que los jovencitos no lo saben. Entonces nada, no nos hicieron caso, ahí dijeron que no, que ya se habían comprometido con los profesores de colegio y que iba a ser nomás el personal de cuarto medio o de último curso del colegio. Claro, vimos de que faltaba gente y prácticamente ha entrado gente sin capacitación. Ha entrado gente a la desesperada. Pero lo más triste de todo, y eso es lo que a mí me preocupa, porque el tema es el tema de lo que significan los costos, ¿no? En el censo 2001 dijeron que el per cápita era $1 por censo, por encuesta, por boleta terminada, porque se pensaba que había 10 millones, hubieron 8 millones. En el censo del 2012 nos dijeron, no, 50 millones porque vamos a hacer cartografía.
No habían hecho cartografía. 2024 casi 100 millones, porque dicen que iban a hacer cartografía y que no sé qué. Y ahora no sé. No sé porque hay, según los organismos internacionales y según también lo que el sentido común, le estoy diciendo, la ciudad de Cochabamba tenía 9.000 hectáreas, ahora tiene 16.000. La metrópoli cochabambina tenía en el año 2012 18.000 hectáreas, ahora son 32.000. Y no van a decirnos que no hemos aumentado más. En la ciudad 30.000 personas. Aquí hay algo que no está bien. Entonces, la verdad es que hemos intentado con Mario Galindo hablar con el INE, pero se han cerrado. Entonces se han cerrado, va a haber una reunión el martes, me han invitado, porque a las 8 no me invitaban, me han invitado el martes, van a estar los del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la gente que participó más directamente. Yo he participado críticamente y tal vez por eso me han marginado. Ahora, yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? En la medida en que yo tenga que decir la verdad, lo voy a decir la verdad. En el fondo, yo siento que hay subestimación, siento que hay mucha omisión y siento que ha habido un error en el censo, lamentablemente el tipo de censo, porque el tipo de censo de hecho, ¿qué obliga? Un censo de hecho obliga a registrar como miembros a los que han dormido en la casa. Si fuera un censo de derecho, sería los que han dormido y los que no han dormido, pero que son miembros de este hogar. Entonces, de esa manera evitaríamos la fuga de gente que va a su pueblo porque tiene que ir, porque si no, no le dan la plata, la coparticipación tributaria, que ese es el otro error. Debería haber un programa ya en realidad yo creo que no tenemos que pensar que la distribución de recursos se tiene que hacer por tamaño demográfico, sino se tiene que hacer por problemas de pobreza. En realidad ahí está el error, se copió el modelo colombiano mal, porque efectivamente los colombianos hacen la distribución de recursos, pero en función del nivel socioeconómico. Entonces, un pacto fiscal tiene que haber. No puede ser que la distribución de recursos se haga en zonas donde ya tienen todo y estén pensando cómo van a cambiar, si su fuente de agua va a ser recta, triangular. No, hay que llevar esa plata a los que no tienen, pues a los que están en zonas de riesgo, donde no hay agua, donde no hay alcantarillado. Para eso tendría que ser la coparticipación, pienso yo, pero no sé. En el fondo yo estoy pensando en que lo que hay que hacer es romper las desigualdades, ¿no? Claro. Pero las autoridades no sé qué pensarán. Doctora, ¿y por qué el censo ha eliminado el tema religioso? Bueno, el tema religioso, como le estoy diciendo, el tema religioso es un tema, yo pienso, que nace en la familia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo, yo soy católica, mis papás me han inducido. Ahora, sigo una práctica religiosa porque yo me he encontrado con Dios y sé que es parte de mi vida. Si no fuera eso, tal vez estaría no sé dónde. Pero ese es un tema por eso, la crisis que vive el mundo es una crisis de la familia. Y por eso mismo estamos viendo que cada vez más gente se declara atea, que se declara que no cree en nada. El egocentrismo nos está matando. Ya pensábamos que el COVID nos iba a sensibilizar, estamos peor. La verdad es que yo creo que vivimos una sociedad con una ausencia de una fe, de una práctica, no solamente religiosa, sino ética. Entonces, yo creo que esos son temas delicados. Entonces, ese tema delicado de la religión es un tema más de encuestas. En el censo lo que se necesita son insumos para que el Estado tome decisiones. Sobre la religión no puede decidir, es una decisión familiar, pero sí tiene que decidir si no hay médicos, si no hay profesores, si no hay agua, no hay alcantarillado. Esos son los temas del censo. De vital importancia. Esos son temas fundamentales. Ahora, el tema religioso, el tema de las preferencias, es un tema de encuesta. Pero ¿para qué sirve el censo? Es como cuando nos sacan una muestra de sangre, la muestra no necesitan sacar gran cantidad, nos sacan un poco para decir cómo estamos. Lo mismo es el censo. El censo es el marco muestral y yo lo que tengo que sacar es una muestra y ahí aplicar estas cosas, tanto preferencias religiosas, políticas, de lo que quiera, ¿sí? Entonces, se recomienda no contaminar el censo. Por eso,
hay que recordar a don Luis Vicario, que fue el director del censo del 76, un arquitecto maravilloso, y ese censo fue el mejor de América Latina, porque fue un censo sencillo, un censo que hasta ahora hay la diferencia entre vivienda y hogar. Lo que le estoy diciendo, ¿cuántos hogares hay por vivienda? La tasa única que tenemos era de 1.3, que era de ese censo. Ahora no sabemos, y peor en este, no vamos a saber, porque un edificio de 60 apartamentos van a ser 60 viviendas, me imagino, o no sé cómo resolverán. Pero entonces, creo que la lección de este censo también es justamente la politización. El censo tiene que servir a moros y a cristianos, a todos. Y entonces no tiene que ser político, es un instrumento que el Estado tiene que utilizar para planificar su desarrollo. Yo digo, si tanto he discutido y he peleado, no ha sido por mí, sino ha sido porque el Estado no tenga el timón para saber por dónde va a caminar. Ahora, es cierto, en el caso de la investigación nos hace daño, es verdad, pero digamos, nosotros podemos incidir en la política pública como le estoy contando, pero en realidad el que tiene que dar la cara es el Estado. Y el Estado tendría que elegir a su mejor gente y hacer conciliación con todos los actores para que el censo sea de éxito, que lo hizo Vicario. Mire, estábamos en plena dictadura de Banzer, pero en ese censo han participado gente del Partido Comunista, gente de izquierda, de todos. ¿Y quiénes eran los censores? Maestros. Eran profesores de colegio. Entonces, ese censo fue exitoso. Desde el año 2001 ya han empezado con los colegios, ¿no? 2001, 2012, y el fracaso peor es ahora. Yo creo que hay más del 10% de emisión censal, mucho más. Yo creo que ese millón que falta, y es el millón que falta justo en estas ciudades más grandes, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz ha crecido un poquito, pero Cochabamba es triste, 30,000, 3,000 por año, por favor, con más de 7,000 hectáreas aumentadas, ¿no? Hay algo malo. Bueno, doctora, ya casi llegando al final de la entrevista, señalaba que está 42 años en San Simón. Reconocimientos que ha logrado en esa etapa de trabajo. Bueno, el principal reconocimiento es ver a mis alumnos realizados, es recibir cartas de estudiantes que están en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Es una alegría grande cuando vienen y me dicen, ha sido mi profesora. Es la verdad de que a ratos uno siente, ¿no? El decir, mira, cómo ha pasado el tiempo. Son 42 años que yo sí tengo que decir he empezado de abajo. He sido auxiliar de investigación, era la ayudante del profesor Valdivieso. Luego ya terminé y me invitaron a dar clases en álgebra, cálculo. Luego me invitaron a tecnología, a ser profesora en el departamento de matemáticas, enseñando en la carrera de ingeniería de sistemas. Y también estuve en la Católica he enseñado con el profesor Andrade. He estado con el doctor Krins, creo que era también. Carlos Krins. Sí, muy linda persona. He enseñado también en comunicación social, he estado un tiempo. Y luego ya después de que volví de Holanda, he estado cama adentro en economía y en sociología, donde soy profesora titular. Entonces, muchas satisfacciones en la formación del pregrado, luego he estado en el posgrado, en maestrías, mucho en la UMSA y también en la Gabriel René Moreno y bueno, y también en universidades en España con Castellón. Bueno, he estado también en un programa Erasmus dando clases en Alemania, en Italia, en la Universidad Internacional de Cataluña. Entonces, la verdad es que doy gracias a Dios que el Señor me ha ido premiando, ¿no? Yo digo, dar conferencias en todo el mundo, he viajado a todo el mundo, siempre con pago, todo pagado. Eso les digo a mis alumnos, trabajen, estudien, porque luego uno disfruta de hoteles 5 estrellas porque a uno le invitan, ¿no? A viajar. Entonces he estado realmente agradecida a Dios, a la vida. Es cierto que me gusta ser muy rígida en la formación. Los estudiantes, algunos me quieren, otros seguramente que no, pero yo les digo que es su futuro, ¿no? Y ahora en la formación doctoral, que
que bueno, esperemos de que ya en la primera etapa fueron 5 que coronaron con éxito. Espero que esta etapa que será con la que me despida también termine en los 10 y que, bueno, ahí será la misión de haber cumplido también con lo que la alma mater, ¿no? A mí San Simón me lo ha dado. Y yo espero realmente de corazón estar devolviendo lo que ha hecho San Simón conmigo. Ya de cara hacia adelante, de cara al futuro, ¿qué desafíos aún quedan? El desafío mayor que yo tengo es, primero, bueno, continuar publicando, ¿no? Estoy escribiendo ahora un libro sobre el tema alimentario y el tema de los riesgos en la salud. Estamos trabajando en un libro con nutricionistas y con otros profesionales. Hay un doctorante que está haciendo ese trabajo también. Luego quisiera volver a reeditar el libro del agua nuestra de cada día, que ya tiene 10 años de antigüedad. Y este reto, ¿no? De ojalá lograr de que los 10 jóvenes que están haciendo su doctorado terminen con éxito. Entonces ahí yo digo, ya será un momento también del retiro, ¿no? De empezar ya también a disfrutar de las otras cosas de la vida, que es la familia. Agradecer mucho a mi esposo, que siempre me ha apoyado, mi hija, ahora mi yerno y mi nietito, que son otra dimensión de la vida, ¿no? Mis hermanos, Julio, su esposa Mireya, Alejandra, Cristian, que siempre han estado con nosotros, Carlos, Consuelo, Pamela y Jimena también. Somos una familia que yo creo que hemos logrado esa cohesión, ¿no? Y ese respeto a la formación de nuestros papás, que nos han hecho muy unidos. Y Kitty, que es el corazón, diría, de la familia, es el legado del papá y la mamá juntos. Ella es la hermana que anda ayudando a todos, ¿no? Es la menor, pero parece la mayor. Yo he tenido la suerte de conocerlo a su esposo. Mire. Edgar. Mire y hemos compartido actividades deportivas, culturales, claro, en Zarco, ¿no? Realmente Edgar es una persona muy buena. Es un hombre, yo diría, ¿no? Que empuja y que hemos logrado formar una familia, mire, 36 años de matrimonio, y creo que nos ha unido el Señor, nos ha permitido tener una pareja estable, una familia con sueños también, ¿no? Y ahora disfrutando del nieto, claro. Ambos. Sin duda, doctora, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y su saludo de despedida del público. Sí, yo la verdad que quedo muy agradecida. He recordado momentos alegres, momentos también en términos cuando uno hace investigación y está un poco comprometida, a veces también entran etapas de sufrimiento. Agradecerle aquí al licenciado Constantino, que realmente ya desde que lo entrevistó a mi papá, a mí me quedó marcada ese recuerdo que tenía. Yo decía, tal vez ya estoy viejita y me está entrevistando, porque ojalá que esto pueda perdurar. Yo la verdad es que agradezco mucho, agradecerle. Yo sé que este es un espacio también de enseñanza para los jóvenes. Confío en que la juventud es la que nos va a ayudar a salir, ojalá con ese entusiasmo, con esa esperanza de que siempre hay posibilidades de cambiar las cosas. Y soñando que hay otro mundo posible, soñando que nuestra tarea es una tarea constantemente de ser éticos, de tratar de ayudar y de tratar de tener en la vida esto que es importante, ¿no? Un principio de vida, de ética, que sea lo que conduzca, ¿no? En mi caso me ayuda mucho el tener una vida activa en la fe, que me ayuda a poder llevar adelante incluso los problemas. Doctora, otra vez debo agradecerle por su presencia en el programa. De verdad ha sido grato recordar la infancia, su paso por la escuela Cobija, luego el colegio Merinol, de donde salió bachiller, pero ya con la idea exacta de estudiar economía, porque no hacía deporte, hacía ejercicios en la pizarra, ejercicios de matemáticas. Qué grato saber esto. Pero también la universidad, en una época en que la dictadura estaba gobernando en aquel tiempo, sufrió también la detención, tenía que ir a firmar
todos los días en la Plaza 14 de septiembre, acompañado del papá, que también había sido, yo diría, observado por su actividad política, pero destacar su trabajo principalmente en el Centro de Planificación y Gestión, el CEPLAC, donde actualmente es la directora de esta institución, que está relacionada con instituciones externas, tanto para el financiamiento como para la actividad de investigación. Nos ha señalado que su desafío es que los 10 doctorantes que están en proceso de formación terminen su formación académica y que contribuyan también desarrollando actividades de investigación en los espacios donde van a intervenir. Bueno, agradecerle otra vez a la doctora Ledo y decirles al público que en el programa que estaremos en el próximo sábado y domingo, en esta perspectiva de recuperar historias de vida que contribuyan también a los jóvenes a pensar en modelos que normalmente se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Hasta pronto.